Bueno muchachos, como les había prometido, aquí les voy a hacer una pequeña síntesis acerca de lo que hemos visto del sistema endocrino o de glándulas de secreción interna. Como nosotros ya hemos visto en las clases, vimos toda la estructura, vimos las diferentes glándulas, las hormonas que producen y los efectos que causan. Ya, esta, como les decía yo anteriormente, es solamente como modo de síntesis, de resumen. Acá nosotros sabemos que el sistema endocrino se encuentra controlado, su principal centro regulador es el hipotálamo y la glándula hipófisis. ¿Ya? Recuerden que la glándula hipófisis ayuda directamente al hipotálamo en la creación de hormonas que son de tipo reguladoras. Son las que se encargan de dirigirse hacia otras glándulas para estimular o inhibir de que ellas hagan el trabajo que se supone deben hacer, que es la producción de ciertas hormonas específicas. En este caso, recuerden que el hipotálamo se divide en tres zonas diferentes. Una zona anterior, o también llamada adenohipófisis, y una zona posterior, también llamada neurohipófisis, más la zona central. ¿Ya? Pero la zona central, recuerden que la función específica es generar melanocitos, que finalmente son los que le van a dar o ayudan a dar coloración y pigmentación a la piel. Eso se los dije en clase. Son la acumulación de melanocitos en la piel, recuerden que son las causantes de generar los lunares o las pecas en el rostro. ¿Ya? En la parte anterior, lóbulo anterior de la hipófisis, llamada adenohipófisis, nosotros vamos a encontrar la producción de 6 hormonas diferentes, ¿ya? Según nosotros hemos visto en clases, que son las hormonas STH, que es la estimulante de la tiroides, que como su nombre lo dice, su función es dirigirse directamente al tejido diana, que es la tiroides, la glándula que se encuentra a nivel de la garganta, para que ésta produzca las hormonas que tiene que producir. Recuerden que esas son T4, T3 y también la calcitonina. ¿Ya? Cuando veamos tiroides voy a explicar un poquito más otra vez la función de esos. Tenemos la otra hormona que es la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica o también llamada adrenocorticotropina. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Como su nombre lo dice, esta hormona lo que hace es dirigirse directamente a la corteza de la glándula adrenal, también antiguamente llamada glándula suprarrenal, que se encuentra en la parte superior del riñón, que tiene esta forma de pirámide. ¿Ya? Y lo que hace justamente es estimular que esta glándula produzca las hormonas que tiene que producir. Recuerden que la corteza de la glándula adrenal produce 3 familias diferentes de hormonas esteroideas: los glucocorticoides, mineralocorticoides y los gonadocorticoides. Acá tenemos 2 hormonas más, que yo siempre las anoto y las hablo juntas, que es la LH y la FSH, que son correspondientemente la hormona luteinizante y la folículo estimulante. ¿Ya? La función de estas 2 hormonas es atacar directamente el tejido diana, que son las gónadas sexuales masculinas y femeninas, testículos y ovarios, y permiten que estas glándulas generen las hormonas que van a dar al hombre las características de hombre y que dan a la mujer las características femeninas. ¿Ya? Tienen otras funciones más específicas en regulación también de los ciclos hormonales, ciclos menstruales, producción de testosterona, andrógenos, estrógenos, pero lo vamos a ver un poquito más. La GH, hormona del crecimiento, recuerden que esta hormona, su tejido diana es prácticamente todo el cuerpo, ya que tiene directa relación con los primeros 6 meses de vida, con el desarrollo del sistema nervioso central, y posterior a eso se encarga de permitir que nuestros huesos, músculos puedan crecer. Ya como su nombre lo dice, esta hormona es la encargada de regular el proceso de crecimiento corporal. Desde el punto de vista físico, para nosotros nos interesa saber que la hormona del crecimiento tiene directa relación con regulación también de los procesos metabólicos. Recuerden que la GH, hormona del crecimiento, es clave también en la activación de la lipasa hormonosensible, que es la que va a permitir la fragmentación o división de los triglicéridos para el metabolismo de los lípidos. También juega un rol importantísimo en el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular o hipertrofia y el mantenimiento de la fuerza. Y finalmente tenemos la PRL, que es la prolactina. Ya, como su nombre lo dice, esta hormona lo que hace es dirigirse directamente al tejido diana, que son las glándulas mamarias, como primera instancia, como labor principal, digamos. ¿Ya? Que es la de estimular y permitir la producción de leche materna. ¿Ya? Tiene otros roles también asociados, por ejemplo, a desarrollos también de instinto paterno y materno, al igual como la hormona oxitocina que vamos a ver en la parte posterior. ¿Ya? Recuerden que eso también lo hemos visto en clases. Entonces, adenohipófisis, lóbulo anterior de la hipófisis, 6 hormonas diferentes.
Recuerden que estas cumplen un rol regulador, ¿ya? Estimulador o inhibidor, esa es la función. Todas estas se van destinadas a diferentes glándulas o tejidos para permitir que ellos hagan el trabajo o produzcan las hormonas que se debiesen producir. En la parte posterior del hipotálamo nosotros tenemos, ¿cierto?, el lóbulo posterior, que se llama neurohipófisis. Lo que en realidad yo les comentaba en clase, que más que una parte en sí de la hipófisis, se dice que es la continuación del hipotálamo, ¿ya? Porque las hormonas que ustedes ven acá, que es la oxitocina y la ADH, que es la hormona antidiurética, en realidad no es que se produzcan directamente en este lóbulo. Lo que ocurre es que se producen acá a nivel del hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis, ¿ya?, o lóbulo posterior, para que éstas sean liberadas cuando nuestro organismo así lo necesite, ¿ya? Neurohipófisis, dijimos, entonces tenemos dos hormonas, que es la oxitocina, y la de ADH, que es la hormona antidiurética. La oxitocina tiene directa relación con el desarrollo del instinto tanto materno y paterno. Es la hormona que se encarga también de estimular los procesos de conexiones afectivas entre las personas. Ayuda también en los procesos de contracciones uterinas, ¿ya? Y también ayuda en la producción de la leche materna. Esa es la función que tiene. Y la hormona antidiurética es la hormona que se encarga de permitir a nuestro organismo retener concentraciones de agua, ¿ya? Su tejido diana es directamente el riñón, donde se produce el filtrado glomerular y la producción de orina. Por lo tanto, la hormona antidiurética lo que hace es evitar que parte del agua que nuestro cuerpo va filtrando en el riñón se elimine a través de la orina y se vuelva a reabsorber para poder ser utilizada en nuestro organismo. Recuerden que el cuerpo humano es de aproximadamente un 72% de agua, un valor bastante importante. Por lo tanto, esta hormona juega un rol fundamental en mantener los niveles de agua en nuestro organismo altos. La próxima glándula endocrina que nosotros hemos visto hace referencia a la tiroides y paratiroides. Recuerden que estas son dos glándulas diferentes, pero que se encuentran juntas a nivel de la garganta. La tiroides tiene una forma de H que se encuentra cubriendo la garganta, y las paratiroides son puntitos que se encuentran en la parte superior e inferior. Son glándulas más pequeñas que se encargan también de producir ciertas hormonas. En el caso de la tiroides, nosotros encontramos tres hormonas diferentes: T4, T3 y la calcitonina, ¿ya? La T4 también llamada tiroxina, T3 trillotironina y la calcitonina solamente calcitonina. Estas hormonas T3 y T4 cumplen un rol fundamental en la regulación de los procesos metabólicos, ¿ya? T4 o tiroxina específicamente se encarga de los procesos metabólicos celulares o energéticos, que es la regulación de procesos de glucólisis, lipólisis, ¿ya?, para producir energía necesaria para nuestro cuerpo poder desempeñar cualquier tipo de función, ¿ya?, desde caminar, saltar, correr, hacer algún tipo de deporte. Sin embargo, la hormona T3, la trillotironina, su rol fundamental es la regulación del metabolismo basal. Es lo mismo que lo anterior, se encarga de los procesos de glucólisis, lipólisis, pero esto ya más destinado solamente a suplir las necesidades energéticas mínimas que necesita nuestro organismo. Por eso el concepto de basal, que es la energía mínima que necesitan nuestros órganos solamente para mantenerse vivos y funcionando, ¿ya? Y la tiroxina para desarrollar más intensidades de trabajo o esfuerzo que van más allá de lo mínimo requerido por nuestro organismo, ¿ya? Y la calcitonina, que tiene como rol fundamental regular los niveles de calcio en nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que hace la calcitonina es que se encarga de poder disminuir los niveles de calcio en nuestro organismo. Cuando los niveles están muy altos, lo que hace es sacar ese calcio de nuestra sangre y comenzar a almacenarlo en los depósitos que tienen nuestros huesos, para que cuando nuestro organismo vuelva a necesitar calcio, se pueda movilizar. Y ahí es donde cumple un rol fundamental la hormona que nosotros tenemos al costado de acá, ¿ya? Por lo tanto, T4, T3, regulación de los procesos metabólicos; calcitonina, regulación de los niveles de calcio, ya se encarga de bajar los niveles de calcio en sangre y almacenarlos en los depósitos. Tenemos otra hormona, otra glándula que se encuentra junto con la tiroides, que lo mencioné recién, que es la paratiroides. Esta paratiroides se encarga de producir una hormona específica que se llama paratormona. Lo que hace esta hormona es poder aumentar los niveles de calcio en sangre, o sea, va a cumplir un rol completamente opuesto a la calcitonina. La paratormona lo que hace es que cuando detecta niveles bajos de calcio en nuestro cuerpo,
comienza a extraerlo de los huesos, de las reservas de calcio de nuestros huesos, y lo comienza a llevar a la sangre. También comienza a movilizar las reservas de calcio que se encuentran a nivel del riñón. Ya más que reservas, lo que hace es en realidad evitar que el riñón elimine concentraciones de calcio a través de la orina y lo puedan reabsorber. Y de esa forma puede regular otra vez los niveles en sangre de calcio. Ya la calcitonina disminuye y la paratormona los aumenta. Ya, la próxima glándula del sistema endocrino es la glándula adrenal, o antiguamente también llamada glándula suprarrenal. Recuerden que esta glándula es la que se encuentra en la parte superior de cada uno de los riñones y tiene una forma piramidal. ¿Ya? Tiene dos elementos, dos partes diferentes, que es la corteza y la médula. La corteza es la capa más externa, ya lo hemos visto en clases, y la médula es la parte más interna. La corteza es la que ocupa aproximadamente 2/3 de la glándula adrenal completa. ¿Ya? Recuerden que la corteza genera hormonas de tipo esteroideas. ¿Qué quiere decir esta? Que son en base o son sintetizadas a partir del colesterol, ¿ya? O de grasas. En este caso nosotros recuerden que la corteza de la glándula adrenal produce 3 familias diferentes de hormonas esteroideas: las glucocorticoides, los mineralocorticoides y los gonadocorticoides. ¿Ya? Glucocorticoides porque hace referencia a que estas hormonas que producen a este grupo de hormonas se encargan de regular procesos metabólicos en relación a metabolismo de la glucosa, también de los lípidos, y un rol importante también con el metabolismo de las proteínas. Recuerden que el rol de las proteínas es ser un elemento estructural más que energético. El aporte energético que dan las proteínas es bastante poco, no es más allá del 10% de la energía total de nuestro cuerpo en ciertas condiciones específicas. Cuando las intensidades de trabajo son largas y muy prolongadas en el tiempo, nuestro cuerpo necesita movilizar energía. Cuando ya se agotan las reservas de fosfágeno, de hidratos de carbono, glucosa, de lípidos, se comienzan recién a utilizar y movilizar las proteínas. ¿Ya? En este caso, los glucocorticoides, la hormona de tipo glucocorticoides que se genera en la corteza adrenal es el cortisol, también llamado hormona del estrés. ¿Ya? Recuerden que no hacemos alusión a un estrés mental, sino a un estrés físico, ya un estrés metabólico muscular. Lo que hace esta hormona, recuerden que es la que se encarga de llevar a cabo o regular los procesos de síntesis proteica. Tiene gran relación también, interferencia con la regulación metabólica y el mantenimiento y aumento de la fuerza e hipertrofia muscular. Los mineralocorticoides, como su nombre lo dice, de mineral lo que se encarga es poder llevar a cabo los procesos de regulación de nuestros minerales o electrolitos corporales. ¿Ya? Y ahí es donde juega un rol importante la hormona aldosterona, que es la que nosotros tenemos acá. Que esta aldosterona es la que se encarga de regular los niveles de sodio y de calcio en sangre, más específicamente el sodio sí. ¿Ya? Que esta aldosterona se encuentra siempre trabajando en compañía con la hormona antidiurética que nosotros vimos anteriormente. ¿Para qué? La hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua, ¿ya? Hace que el agua se retenga en nuestro cuerpo, y la aldosterona por su parte lo que hace es permitir que el sodio se retenga en nuestro cuerpo para poder siempre mantener un correcto equilibrio hidrodinámico en nuestro organismo. ¿Ya? Aldosterona regular o aumentar la absorción de sodio. Y los gonadocorticoides, como su nombre lo dice, son hormonas que se encargan de atacar, o sus tejidos dianas vienen a ser las gónadas, ya células sexuales masculinas y femeninas, testículos y ovarios. Lo que se encargan principalmente esta familia ya de hormonas es la producción de andrógenos y estrógenos. Recuerden que los andrógenos son todas aquellas hormonas que permiten al hombre adquirir esas características masculinas. El principal andrógeno es la testosterona, ¿ya? Que tiene un rol fundamental en desarrollo muscular y aumento de la fuerza, ¿ya? Recuerden que esas hormonas que yo les he nombrado, algunas importantes, el cortisol, la hormona del crecimiento anteriormente y la testosterona, que es un andrógeno, son claves en la hipertrofia muscular, aumento de masa muscular y de fuerza. Por otra parte, los estrógenos se encargan de producir la progesterona, que es la principal hormona que le da a la mujer todas las características femeninas, ¿ya? Junto también con llevar a cabo procesos de regulación de ciclos menstruales, contracciones uterinas, ¿ya? Pero a grandes rasgos esa es la lógica. Andrógenos, características masculinas; estrógenos, características femeninas. Como si ustedes se dan cuenta que estas hormonas las producen la glándula adrenal,
Por lo tanto, como yo les mencionaba en clases, tanto hombres como mujeres producimos exactamente el mismo tipo de hormonas. Lo que diferencia es la cantidad en que se produce. Obviamente el hombre va a producir muchas mayores cantidades de andrógenos y la mujer va a producir mayores cantidades de estrógenos. ¿Ya? En la parte de la médula, en la médula de la glándula adrenal, se producen dos hormonas diferentes, la adrenalina y la noradrenalina, también llamadas epinefrina y norepinefrina. Recuerden que estas hormonas cumplen un rol, ¿cierto?, regulador en los procesos metabólicos. Ya vimos en la primera unidad de sistemas energéticos, vimos que estas dos hormonas, junto con la GH, que es la del crecimiento, se encargan de activar a la lipasa hormonosensible, ya se los mencioné, que es la hormona que se encarga de fragmentar o dividir el triglicérido para poder ocupar las grasas como fuente de energía. Por otra parte, también estas dos hormonas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina o norepinefrina, lo mismo recuerden, tienen directa relación con la capacidad de huida o estado de alerta de las personas. Son hormonas de tipo adrenergéticas, que quieren decir que van a estimular la producción de energía, estimular el estado de alerta y preparan nuestro cuerpo para el escape, o para poder producir grandes cantidades de esfuerzo físico en un tiempo de reacción bastante corto. Es una respuesta prácticamente casi automática que genera la adrenalina en nuestro cuerpo. Bien, muchachos, la siguiente glándula es el páncreas. Recuerden que el páncreas tiene doble función. Es parte del sistema endocrino y el sistema exocrino. También juega parte importante, o es un órgano en realidad del sistema digestivo. La función hormonal que cumple se considera como una glándula secundaria. No es su papel importante o fundamental en el sistema hormonal, sino que más bien su sistema digestivo, el participar en el sistema digestivo. Pero las hormonas que produce son bastante importantes. En el páncreas se encuentran diferentes tipos de células especializadas que se llaman islotes pancreáticos, ¿ya? Que la acumulación de estas células que cumplen un rol específico reciben ese nombre, islotes. Vamos a ver algunos más importantes, como por ejemplo son las células alfa, las células beta y las células epsilon, también llamadas PP o células F, ¿ya? Cada una de ellas se van a encargar de producir diferentes tipos de hormonas. En el caso de las células alfa del páncreas, se encargan de producir el glucagón. El glucagón es una hormona que se encarga de aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de esfuerzo, de ejercicio, y comienzan a disminuir la cantidad de glucosa que nosotros tenemos en la sangre, el glucagón comienza a movilizar las reservas de glucosa a través del glucógeno. Activa el glucógeno y comienza a extraer los diferentes polímeros de glucosa para poder ser utilizados en la producción de energía ya por parte de nuestras células musculares. En el caso de las células beta del páncreas, o islotes beta, lo que producen es insulina. La insulina cumple un rol completamente opuesto al del glucagón. La insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en sangre, porque recuerden que esta insulina es un transportador de membrana celular. Permite que la glucosa que se encuentra circulante en la sangre ingrese al interior de la célula, ¿ya? Por lo tanto disminuye niveles de glucosa en sangre. Glucagón aumenta, les voy a rayar acá encima. El glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. Y por otra parte la insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa, ¿ya? Y las células epsilon, también llamadas PP o F, se encargan de producir una hormona que se llama péptido pancreático. Lo que hace este péptido pancreático es poder regular la producción tanto de glucagón como insulina. Por lo tanto, esa es la que cumple un rol regulador dentro del páncreas para producir las hormonas que tiene que producir para aumentar los niveles o disminuir. Cuando una persona, por ejemplo, como dato anexo, no recuerdo si se los dije en clase o no, cuando una persona, por ejemplo, tiene diabetes tipo 1 tipo 2, es por la destrucción y muerte ya de estos tipos de células, alfa y beta. Ya la diabetes tipo 1 es una enfermedad tipo autoinmune, quiere decir que nuestro cuerpo desconoce a las células betas del páncreas y las comienza a atacar y a destruir, porque piensa que son elementos o agentes patógenos externos. Por lo tanto, nuestro páncreas pierde la capacidad de producir insulina y eso es lo que produce la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, que es una diabetes más conductual por hábitos de estilo de vida, lo que ocurre es que los receptores de la membrana celular no reconocen a la insulina como transportador de membrana, por lo tanto no dejan que ella ingrese. Y lo que hace es forzar
a nuestro páncreas, a estas células beta, a producir mayor cantidad de insulina, porque se siguen manteniendo los niveles altos de glucosa en sangre y las células beta comienzan a trabajar para producir más insulina, para poder ingresar las glucosa a las células, lo que no va a ocurrir porque se desconoce el patrón de la insulina. Por lo tanto, lo que ocurre en la diabetes tipo 2 es que las células beta comienzan a morir, no porque el cuerpo las destruye a sí misma, sino que es por sobreexigencia, por sobreesfuerzo, porque las células beta siguen produciendo y produciendo insulina y el cuerpo no la puede utilizar, ¿ya? Y finalmente por desgaste se comienzan a destruir. Eso en cuanto a la información de la diabetes. Ya, muchachos, entonces dentro de la estructura del sistema endocrino, nosotros recuerden que dijimos que tenemos el hipotálamo y la hipófisis como centro regulador, y luego de eso tenemos las diferentes glándulas que se encargan de producir hormonas específicas. Vimos tiroide, paratiroides con las correspondientes hormonas, glándula adrenal que tiene las dos partes, recuerden que corresponde a la corteza y la médula, el páncreas endocrino y las gónadas, que son tanto masculinas como femeninas, que son testículo y ovario, que no las vimos de forma independiente como una sola, pero se las nombré en diferentes partes donde se producen o estimulan estas glándulas. Recuerden que el testículo produce andrógenos, los ovarios producen estrógenos, ¿ya? Que son los que tienen directa relación con las características masculinas y femeninas, junto con la testosterona, que es una hormona importantísima en los procesos de hipertrofia y aumento de fuerza. Hay otra hormona que la dejé para el final, dejé para el final, se las nombré el otro día igual, que es la glándula pineal, ¿ya? Que esta se encuentra en la parte posterior de la zona media del cerebro, ya, por la parte atrás de la glándula hipófisis, que es la glándula pineal. La función principal desde el punto de vista fisiológico de esta glándula es regular el sueño, ¿ya? O los patrones circadianos. Recuerden que se los comenté el otro día, que no es otra cosa, los patrones circadianos no es otra cosa que el reloj biológico de nuestro cuerpo, el que le dice a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, cuándo debiese descansar por la falta de luz y cuándo debiese estar activo por la presencia de luz. Y todo esto lo hace gracias a los fotorreceptores que se encuentran en nuestra retina de los ojos. Cuando detectan disminución en las concentraciones de luz, cuando ya está de noche, lo que hace es enviar esa señal a la glándula pineal para que ésta produzca melatonina. Esta es la hormona del sueño, la responsable de que nosotros nos dé la sensación de cansancio y querer dormir. Cuando los fotorreceptores detectan aumento en las concentraciones de luz, cuando ya está de día, lo que hace es enviar la señal a la glándula pineal para evitar que ésta produzca melatonina. Por lo tanto, ahí se produce la sensación de alerta, ya o estar despierto. Ya, muchachos, eso es en cuanto al sistema endocrino. Esto es un resumen bastante general, lo demás lo fuimos viendo más detallado, más largo en clases. Así que espero que les sirva para que puedan seguir estudiando. Eso, muchachos, nos vemos, que estén bien.